El programa de radio. Armando, un padre soltero de 2 adolescentes de 14 y 13 años, Jimmy y Javier, los cuales eran muy cariñosos y respetuosos con él. Todas las noches se reunían los 3 después de cenar a contar historias de terror o simplemente asombrosas y competían para ver quién decía la mejor. Pero no pasaba de ser un juego familiar. Armando trabajaba mucho. Por las mañanas se despedía de sus hijos para luego regresar tarde en la noche. Los chicos mientras se dedicaban a atender la granja, ya que necesitaban ayudar a su padre. Una noche, cuando Armando regresaba de trabajar muy cansado, encendió la radio de su viejo auto para escuchar algo de música mientras llegaba a casa. Conduciendo por esos caminos de tierra y polvo, típicos de las áreas donde no hay más que grandes e inmensas siembras de maíz de lado a lado de la carretera, pero lo único que lograba sintonizar era estática. No había ninguna emisora que escuchar, hasta que encontró una muy peculiar, en la que estaba por iniciar un programa nocturno de historias de terror, narradas por una misteriosa voz masculina. A Armando le pareció muy extraña, pero a la vez interesante, así que se puso a escuchar a la voz que decía: «Buenas noches a todos los que nos escuchan en esta oscura y tenebrosa noche, a los que están a solas en casa, a los que están atrapados en algún sótano o a los que vienen conduciendo después de un duro día de trabajo. Esta vez no les contaré una historia, esta vez les voy a poner varias situaciones diferentes y deberán decidir cómo reaccionar en cada caso. Al final, les dejaré con la peor pesadilla que jamás tendrán. Si no tienen el valor de escucharme, les recomiendo cambiar de emisora en este momento». Armando jamás había escuchado de esta emisora y, por supuesto, él no iba a perder la oportunidad de escuchar a este misterioso locutor y tétrico locutor. Además, era claro que todo lo que decía era solo para asustar a quien escucha, así que muy emocionado decidió escuchar. «Veo que han decidido escucharme. Pobres almas perdidas, demuestran ser muy valientes. Bueno, empezaré. Ya fueron advertidos. Solo una última cosa. Una vez que comiencen a escucharme, no podrán dejar de hacerlo, aunque lo deseen. Vaya, esto va a ser espectacular», pensó Armando. Para los que estén solos en casa, ¿se imaginan escuchar ruidos afuera de ella? Ruidos que no saben de dónde vienen, pero se acercan más y más. Pongan atención, tal vez los escuchen. Y los que van conduciendo por un camino oscuro tengan mucho cuidado si alguna mujer vestida de blanco a orilla del camino les piden que se detengan. Puede que realmente no lo sea. Al decir esto, Armando logró ver en el horizonte una silueta y al acercarse con su auto, vio una mujer de blanco, parada en el oscuro camino mirando fijamente hacia él. Armando no se detuvo y aumentó la velocidad pasando de la mujer. «¿Pero qué demonios fue eso? Creo que me afectó el comentario de este tipo», se dijo a sí mismo y continuó escuchando. No se asusten, queridos oyentes, aún no. Todavía estamos empezando. Imagino que los que están en casa ya están escuchando como algo, alguien o varios golpean sus puertas y ventanas queriendo entrar. Gruñen, murmuran, pero no ven nada porque no hay luz en la casa. Y ustedes, amigos conductores, ya están viendo en esos ojos brillantes que se ven entre los sembrados de maíz. Pero tengan cuidado, que eso no los distraiga de su manejo. Si se accidentan, los pueden atrapar. En ese momento Armando vio los ojos brillantes, se asustó tanto que perdió el control y se salió del camino. Mientras intentaba encender el auto de vuelta, algo se acercaba a él dentro de la espesura del campo de maíz. De repente un golpe a su auto. Algo lo estaba sacudiendo violentamente. Armando logró encender el vehículo y aceleró para seguir rumbo a casa, muy asustado. «¿Pero qué está sucediendo? Es casi como si hablara de mí. Esto está mal. No pretendo seguir escuchando esta emisora del demonio», dijo Armando, que intentó cambiar de emisora, incluso apagar la radio, pero era imposible. No podía dejar de escuchar la voz. Entonces recordó que el narrador dijo que una vez que empezara, ya sería imposible detenerlo. Para este momento, algunos de ustedes ya están tan asustados que desean jamás haberme escuchado.
y ustedes en casa ya están corriendo por su vida. No saben quién los ataca, pero no tienen dónde esconderse. Serán degollados, asesinados, pero antes de morir verán en sus paredes rostros, símbolos y algunos detalles de mi parte. Al decir esto, solo hubo una estática y se perdió la señal de radio. Armando sintió un gran alivio al no tener que seguir escuchando algo tan siniestro. Ya solo pensaba en llegar a casa. Demonios, por fin se cayó la boca. Maldito demente, por fin veré a mis hijos y terminaré esta noche de locura, dijo Armando. Pero al llegar a casa todo estaba oscuro y había un gran silencio. Sacó su linterna y lentamente abrió la puerta llamando a sus 2 hijos que no respondían. Al alumbrar, Armando vio destrozos por todas partes y un frío congeló su sangre al encontrar a sus 2 hijos muertos en el piso, degollados, asesinados, justo como decía el misterioso locutor. Armando rompió en llanto gritando por lo sucedido, pero en su lamento escuchó estática y se dio cuenta que sus hijos tenían el radio de la casa encendida. Escuchando la misma emisora, alumbró las paredes y vio pentagramas, rostros que sonreían diabólicamente y figuras tenebrosas. Armando se disponía a salir de la casa, muy afectado por su pérdida, pero la voz de la radio regresó, lo que lo hizo detenerse en su caminar. Pedimos disculpas a nuestros radioescuchas por el tiempo fuera del aire. A los que me escuchaban en casa ya no tengo nada que decirles, pero a ustedes conductores que acaban de llegar a casa, ¿qué tal si sus muertos se levantan bañados en sangre, con ojos negros como las tinieblas y con un apetito voraz por carne humana? Pero ustedes nunca se dieron cuenta que están juntos detrás de ustedes, porque están muy distraídos llorando por ellos. Díganme, ¿qué harían? Los dejo con esa reflexión y me despido. Esto ha sido todo por esta noche de terror. Armando volvió a escuchar estática en la radio, pero también escuchó un par de pasos detrás de él y entendió lo que quería decir el locutor. Decidió no voltearse para no ver lo que ahora eran sus hijos y lo que iban a hacerle a él. El abuelo. El abuelo de Timothy era un viejo muy estricto, tal vez demasiado. Él vivía algo lejos, muy retirado de la ciudad. Era un tipo de más de 80 años y muy poco sociable. Apenas se veía con la madre de Timothy. Sin embargo, al pobre chico lo enviaban a casa de su abuela todos los veranos a pasarse un par de semanas. En su última visita fue todo un infierno. Su abuelo lo hacía levantarse desde las 4 a.m. para que lo ayudara a limpiar la casa y los jardines de la misma. Luego le daba a desayunar verduras con vaso de leche, mientras el viejo bebía agua de su botella, algo que para un chico de apenas 12 años como Timothy era algo insufrible. Casi no lo dejaba jugar con el perro de la casa, un pequeño cachorro que el abuelo había encontrado abandonado hace algún tiempo. Las groserías estaban al orden del día, viniendo de alguien tan amargado. Abuelo, ¿podrías dejarme ver algo de televisión? Pero verdaderamente que tus padres te están criando como un holgazán. Mientras estés aquí, vas a trabajar y a ganarte tu comida, igual que aquel miserable animal. La actitud de la abuela estaba haciendo crecer un sentimiento de odio dentro de Timothy, el cual a veces deseaba que su abuelo por fin muriera, pero también le tenía miedo. El rostro del viejo era atemorizante cuando se enfadaba, no parecía el mismo. Su mirada era realmente tenebrosa, así que el chico simplemente obedecía. Unas semanas después, cuando Timothy finalmente estaba otra vez en casa con sus padres, una devastadora noticia le llegó a la familia. El abuelo había finalmente muerto. La familia de Timothy y él mismo estaban todos sorprendidos, y más cuando escucharon al médico. El abuelo había muerto de una forma horrible. Aparentemente fue envenenado con algo que le causó la muerte lentamente, pero con mucho dolor. Calculan que sufrió durante días de fuertes dolores de estómago, vómitos, fuertes espasmos, y al cabo de unos días murió de una hemorragia interna que provocó que saliera sangre de su boca. Su estado era lamentable, tanto que tuvieron que maquillarlo muy bien para que pudiera ser velado.
También se dijo que un pequeño cachorro había sido encontrado envenenado. Tal vez el abuelo le dio de beber del agua que él tomaba o algo parecido. Se decidió que el velorio sería en su propia casa, a la cual acudieron todos los familiares, entre ellos Timothy, el cual estaba sumamente nervioso. Si su abuelo lo asustaba en vida, ahora era 100 veces peor. El abuelo estaba acostado en su cama en la habitación, donde poco a poco todos iban entrando a la misma para despedirse del anciano en un acto privado. Esto atemorizaba a Timothy, quien por supuesto no pensaba hacerlo, y se escondía entre las personas para no ser enviado allí. Sin embargo, fue el turno de su madre, la cual al salir le dijo al chico que entrara a despedirse. Timothy, ve a despedirte del abuelo. No, mami, no quiero, me da miedo. Vamos, hijo, él era tu abuelo y te quería mucho, no le tengas miedo. Entra y cierra la puerta, nadie debe saber qué le dices, es privado. Timothy no tuvo más remedio que entrar a aquella habitación. Lentamente cerró la puerta detrás de él mientras temblaba de miedo. El cuarto estaba oscuro debido a las cortinas que no permitían la entrada de la luz del sol. Frente a él estaba la cama donde yacía su abuelo muerto. Timothy se acercó despacio sollozando y muy asustado, pero sacó valor y se apoyó en la cama. Ver la cara desfigurada por el dolor que sufrió su abuelo antes de morir, Timothy rompió en llanto, lloraba y lloraba sin parar, y decidió confesarlo algo al viejo. Abuelo, perdóname, fui yo el que puso el veneno en tu botella de agua. Lo encontré donde estaban las cosas de lavar los pisos. Pero abuelito, yo no quería que murieras, solo quería que me dejaras jugar y no me dijeras más que soy un holgazán. Lo siento, decía Timothy entre lágrimas. Al finalizar su confesión, un aire frío invadió la habitación, provocando escalofríos por todo su cuerpo. El ambiente se sentía extraño y el chico pensó en salir de la habitación. En eso el brazo de su abuelo muerto repentinamente cayó fuera de la cama, logrando que Timothy cayera de espaldas de un brinco muy perturbado. Y cuando iba a intentar colocarlo de vuelta, unos ojos rojos se asomaron por debajo de la cama, junto con unos gruñidos como los del cachorro muerto. Timothy entró en pánico y solo reaccionó para salir rápidamente de la habitación, pero un brazo viejo y demacrado lo sujetó por la espalda, evitando que pudiera salir. El pobre chico quedó paralizado de terror, sus piernas no respondían y sus ojos se sacaban de tanto llorar. Él sintió como su difunto abuelo se agachaba a la altura de su oído para decirle con voz tenebrosa: no solo eres un holgazán, también eres un asesino. Al cabo de un tiempo, la madre se percató que el chico demoraba en salir, así que fue a buscarlo. El grito de aquella madre al ver a su hijo fue tan fuerte que todos corrieron a ver qué sucedía. Y allí estaba el abuelo, acostado en la cama muerto, abrazando a su nieto, el cual tenía el cabello gris, la piel rugosa, sus dientes se habían caído y sus ojos eran blancos, ya sin vida. Puedes enviarnos tu experiencia paranormal a nuestro correo para que pueda ser relatado por nosotros. Espero te hayan gustado estos relatos. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Saludos.